una bienvenida calurosa a ustedes y comentarles que la modalidad del día de hoy va a ser como comúnmente es en nuestro ciclo. Vamos a tener la exposición de Alejandro durante unos 15 minutos y después de Martín unos 15-20 minutos, para después abrir a que van a ser moderadas por mí para entiendo la mejor parte es el ida y vuelta del público para saber la demanda de temas que queremos escuchar y que queremos debatir. Así que saludarlos, Alejandro, en primer lugar. Un segundo que pueda saludar para después saludar a Martín y ya después empezar con las exposiciones. Gracias, Víctor. La verdad que un gusto enorme para mí participar de este webinar que arman desde la universidad. Quiero, además de agradecerte por la invitación, felicitarte porque he visto los temas tan importantes que han debatido en todas estas ediciones previas, y eso habla del pluralismo de la Universidad Nacional de San Luis, de su vocación de participar del debate público. Así que realmente te felicito por esto que estás llevando adelante con tanta concurrencia dentro de nuestra provincia, y además un gusto compartir este panel con Martín, que además de político y senador es un gran pensador en nuestro país, y creo que el primero de los desafíos que tenemos es el del debate democrático y aportar con ideas, con análisis de evidencia para la elaboración de las políticas públicas, y eso es lo que claramente Martín hace, y creo que tiene un gran aporte para con eso hacer a nuestra provincia. Gracias, Alejandro. Saludar a Martín Lustó, darle la bienvenida a la universidad y confesarle de que no hay vacaciones que uno no parta con un libro de Martín Lustó, desde los primeros escritos con Sebastián Campanario a los últimos. Así que para los que venimos de las ciencias económicas, un gusto escucharte, Martín. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un enorme placer estar compartiendo este ámbito, sumarme a la felicitación que hacía recién Ale por el ciclo de la Universidad Nacional de San Luis. UNSL dialoga, y esto es muy importante, se dialoga con el que piensa parecido a uno, porque es la manera en ir puliendo diagnósticos y es la manera de mejorar las propuestas, pero sobre todo hay que dialogar con el que piensa distinto. Tenemos que saber cuáles son las bases sobre las cuales podemos construir algo, y después, como decía Alejandro, en términos de la calidad del debate democrático, no solo enfocarlo desde el punto de vista riguroso, sino también saber cuáles son los mecanismos por los cuales, cuando hay disenso en lugar de consenso, administramos los disensos, que tiene mucho que ver con lo institucional. Es un enorme placer, además, saber que están compañeras de la Cámara de Diputados, o ex compañeras como Lidia y Claudia, y es un gusto compartir el panel con... no sé llamarlo promesa, porque la verdad que para mí ya no es una promesa. Este es un país que a veces es gerontocrático, ¿no? Miramos otros países y vemos líderes premieres que tienen 45, 43, 38, 50. Yo voy a cumplir 50 y me siguen diciendo que soy joven. Así que Alejandro es el tipo de liderazgo que necesitamos que se replique por distintos lugares. Comprometido, con ganas de gestionar y con un enfoque siempre muy rigurosos de lo técnico y profundo de lo político, así que creo que va a ser una charla donde voy a aprender y disfrutar la compañía. Gracias, Martín. Bueno, Alejandro, ya te hemos robado 2 minutos de tus 15, así que nos comentes el tema institucionalidad, tus 6 meses en Buenos Aires y los distintos temas que has estudiado, por los cuales te hemos visto en Buenos Aires con respecto al Estado, la institucionalidad y la pandemia. Bien, gracias, Víctor. Bueno, voy a aprovechar esos minutos que quedan entonces para enumerar algunos de los desafíos que creo que tenemos en la pospandemia, aprovechando que soy parte de la casa, y entonces tomo la porción más cómoda de la exposición y le dejamos luego a nuestro invitado estelar, que es Martín, la parte más desafiante realmente, que es la de dar un poco respuestas a esos desafíos que tenemos. Realmente el primero de esos desafíos que te decía es que el debate democrático creo que tiene que ser, como decía recién Martín, más riguroso en la Argentina en términos del análisis de datos, de la elaboración de políticas públicas en base a las evidencias. Me parece que eso sería un fortalecimiento de nuestro debate en base a la información. Creo que se han dado avances. El hecho de que en el Congreso haya, por ejemplo, una oficina de presupuesto del Congreso que elabora sus informes sobre los distintos proyectos de ley es un elemento de información y técnico claramente que tenemos.
Creo también que tenemos que avanzar en una elaboración participativa de normas, es decir, reglar la participación de entidades de la sociedad civil, así como de actores interesados en las distintas normas para poder dar su opinión. Tenemos que también poder tener un horizonte temporal en la discusión y discutir el largo plazo. Yo veo temas como, por ejemplo, hoy el de la reforma judicial, ¿no?, que están discutidos. No sería lo mismo si nosotros discutimos un diseño institucional a aplicar para el año 2030 o en adelante, y que entonces la designación de los jueces que discutimos la pueda hacer un próximo presidente, a que si discutimos, por ejemplo, una reforma judicial que crea 323 cargos y que ya a través de un mecanismo de subrogación mañana mismo se puedan designar. Eso obviamente nos lleva a análisis sobre cuáles son las intenciones, no solo respecto al diseño institucional, sino de influir sobre el poder ahora. Pasa esto con todos los debates, ¿no? Yo veo con el tema mismo de lo previsional, que es uno de los que yo estoy prestando más atención ahora en función del rol que tengo dentro de esa comisión. Vos ves las discusiones, por ejemplo, en Estados Unidos, y se habla del déficit previsional a 75 años vista, o ves las discusiones en Europa sobre el tema de la edad jubilatoria y se habla de los cambios, producirlos de acá a 10 o 15 años, y en general las reformas que nosotros tenemos, ahora mismo acaba de entrar un proyecto sobre la composición del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la utilización de sus recursos, y está previsto ya para que tenga efecto para el 2020 e inclusive retroactivo al 1 de enero de este año, ¿no? Digo, este tema del plazo en la discusión me parece que es uno de los desafíos que tenemos en lo institucional. Creo que tenemos que tener estos procesos participativos en la elaboración de normas y tratar de ponernos en la política a más largo plazo para poder discutir. Es fundamental el tema del fortalecimiento del rol del Congreso. Vos decías esto de las sesiones virtuales. Sin duda que cuando comenzó la pandemia, uno de los interrogantes que nos planteamos fue cómo iba a continuar funcionando el Congreso. Yo en ese sentido, como muchos en el país, creemos que tiene que haber un equilibrio de los poderes y un funcionamiento de ambos, y por eso propusimos ya el 25 de marzo las sesiones virtuales en el Congreso como forma de darle continuidad institucional al funcionamiento del Parlamento. Es así que pudimos llegar a establecer el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto. Por ahí en esto tengamos experiencias ligeramente distintas entre lo que Martín ha vivido en el Senado con el tema de las sesiones virtuales y lo que yo he tenido en diputados, pero sin dudas ha sido una forma de asegurar la continuidad institucional de nuestro Parlamento. Pero también hemos observado en la pandemia cómo ha habido un fortalecimiento del rol del presidente muy pronunciado, sobre todo a partir de lo que ha sido la utilización de los decretos de necesidad y urgencia, la vastísima utilización de estos decretos. Y tenemos que pensar que en eso nosotros debemos revisarlo, el diseño institucional. Pensemos que la Constitución del 94, cuando estableció los decretos de necesidad y urgencia, fue para limitar el presidencialismo, no para reforzarlo. Y hoy vemos que el hecho de que el presidente echa mano de los decretos como un instrumento de legislación, lo vimos, por ejemplo, con el tema presupuestario, ya directamente asumiendo las facultades que antes el Congreso les había delegado, ahora asumiéndolas por sí, por los conocidos superpoderes presupuestarios. O lo vimos, por ejemplo, con el tema de la suspensión de la movilidad jubilatoria, que primero le hizo el Congreso, pero después el propio presidente prorrogó esa suspensión y se delegó los poderes para poder otorgar discrecionalmente los aumentos, en lo cual la justicia llamó una autodelegación de poderes legislativos. Es decir, no es la forma esta en la que pensó la Constitución los DNU, que era para una situación realmente extraordinaria y única, donde no se pudiera seguir el tratamiento normal de las leyes. Hoy nuestro Congreso está funcionando, entonces el debate legislativo debe ser allí, y la única forma que tenemos de poder equilibrar el poder es que realmente busquemos tener otro diseño institucional de los decretos de necesidad y urgencia, y creo que esto hay que debatirlo. Lo marcabas vos el tema del presupuesto. Este es el debate central que el Congreso debe dar.
El presupuesto es la ley de leyes, como siempre se dice, y la más importante, en la que se fijan los programas y políticas para el año. Nosotros ahora discutimos una modificación presupuestaria, pero ya muy entrado el año, y ahora esperamos la discusión del presupuesto para el año 2021. Y la discusión del presupuesto también es la discusión del Estado que queremos, ¿no? Del Estado que queremos y cómo financiarlo. Acá creo que hay una inconsistencia que tenemos ya casi histórica, y seguro en esto Martín va a poder echar luz con mucho más datos, pero hay una inconsistencia entre el Estado que nosotros queremos y los servicios que queremos que provea y el Estado que estamos dispuestos a financiar, ¿no? Lo que nos lleva a los constantes déficits, hoy financiados en gran medida con los recursos del Banco Central. De algún modo, los argentinos queremos tener derechos, pero no estamos dispuestos a pagar por esos derechos, ¿no? Y entonces el tema de discutir el financiamiento del Estado, que claramente no puede ser por vía ni de la emisión ni del endeudamiento, sino que tiene que ser a partir de recursos genuinos y de discutir una política tributaria, es uno de los desafíos que también tenemos. Allí el desafío de la inclusión es otro, ¿no? Ahora la pandemia nos va a dejar un saldo de una pobreza mucho más fuerte que la que teníamos antes. Una gran cantidad de los argentinos, capaz que la mitad de ellos prácticamente, que no cubren sus bienes y servicios básicos. Fue en ese sentido que nosotros impulsamos como una propuesta de emergencia lo del ingreso básico universal de emergencia, que después el gobierno, tras algunas conversaciones que tuvimos con Economía, implementó como el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Pero fíjate, Víctor, también que acá también deja en evidencia el déficit que tenemos como Estado en la planificación y la implementación de las políticas públicas. Cuando nosotros pensamos este programa, hicimos un cálculo, cerca de 44.000 millones de pesos mensuales, el gobierno lo calculó en 40, terminamos gastando 80.000 millones de pesos mensuales en esto. Y esto en gran medida porque el propio Estado no tiene los datos sobre la informalidad, no tiene los datos sobre el conocimiento de su propia población. Fíjate que terminamos teniendo 12 millones de inscriptos, 8 millones de beneficiarios, y con eso excedió claramente los cálculos que tenía el Estado, y básicamente por una cuestión de datos y gestión de esos datos. Esto es muy relevante al efecto de que podamos, me parece, diseñar políticas de protección social adecuadas hacia el futuro, que lleguen a quienes lo necesitan. Claramente tenemos también en el Estado problemas de eficiencia en el gasto. El propio ámbito educativo es un ejemplo, ¿no? Nosotros hemos aumentado sustancialmente el gasto en educación con el correr de los tiempos a lo que deseábamos en términos del PBI, pero sigue siendo el tema, la calidad de la educación, uno de los desafíos importantes que tenemos que abordar. Y en el ámbito, decía, de la cobertura de seguridad social o de la protección social, es indispensable que discutamos el tema del sistema previsional. Hoy es la inversión más importante que el Estado hace. A mí me llama la atención profundamente de que en pandemia el sector que es de mayor riesgo, que es el de los adultos mayores y el que tenemos que proteger, sea a su vez sobre el que hemos buscado producir mayores ahorros o producir ajustes con lo que fue la suspensión de la movilidad jubilatoria. Hemos, como decía, implementado programas importantísimos y seguros justificados en distintas áreas para las empresas, para la protección de nuestra sociedad, pero justo estamos ajustando sobre los adultos mayores, y esto hay que revisarlo. Y a su vez, siendo la inversión más importante que el Estado tiene, es importante definirlo de una manera sustentable para poder dar lugar a la discusión de las otras políticas. Bueno, con esto creo que dejo algunos disparadores como para poder darle paso a Martín en su exposición, que tenemos muchas ansias de escucharlo, y después poder también dar lugar a las preguntas. Gracias, Víctor. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por el punteo de temas y poner en agenda
cuestiones que vos venís remarcando a nivel nacional. Querido Martín, tu turno. Gracias, Víctor. Recién lo escuchaba a Ale. Básicamente, Ale marcó 3 cosas que son fundamentales para pensar el presente, es decir, cómo llegamos hasta acá, para el futuro de la Argentina, aún cuando no hubiera pandemia, y sobre todo con la pandemia, que es cuál es el método, cuál es la base de rigurosidad con la que vamos a trabajar las propuestas, cuál es la forma de la interacción para definir qué es lo que vamos a hacer entre los distintos espacios, y lo último es cuáles son las prioridades que debemos atender. Y esa es una discusión ausente, absolutamente ausente en Argentina. Es como, creo que estamos todos hartos, no de lo que discutimos cotidianamente en los medios, socialmente, en los distintos cuerpos legislativos, sino de lo que no discutimos en Argentina. Lo que no discutimos en Argentina es mucho más grave, si quieren, esa ausencia es más grave que la presencia de cosas que pueden irritar o desviar la atención sobre lo que tenemos que discutir. Pero es como un grito ensordecedor, pero silenciado, todo lo que no discutimos en Argentina desde hace mucho tiempo. Celebro el ciclo porque la pospandemia es ya. La pospandemia ya por distintas cuestiones. Primero porque la pandemia agarra a la Argentina con defectos que ya traía antes o debilidades. Segundo, por el impacto de la pandemia. Y tercero, por la angustia que está generando esa carencia de futuro colectivo. Entonces, si no empezamos a mostrar que la pospandemia ya la trabajamos ya, el nivel de angustia es más grande, el nivel de yerros en la definición de lo que tenemos que hacer durante la pandemia y después es más grande, la improvisación es más grande. Entonces, es sumamente importante estar pensando estas cuestiones ahora, ya y colectivamente. ¿Cómo es que la pandemia encuentra al país? Bueno, encuentra un país que tiene desde un problema cultural de cómo interactuamos de hace mucho tiempo, la grieta, un estado de ánimo que impide que abordemos las cuestiones colectivamente, salvo las esporádicas conferencias de prensa donde uno ve a los principales referentes del gobierno nacional y en el caso del jefe de gobierno de la ciudad, de la oposición, interactuando y coordinando, pero ese estado de ánimo que podría haber sido una forma incipiente de cambiar lo que traíamos desde antes, la verdad que no se termina de plasmar. Y entonces este es un problema adicional. Tenemos inconvenientes económicos de arrastre, inconvenientes sociales de arrastre, inconvenientes políticos de arrastre y de estado de ánimo o culturales de arrastre. Sobre eso llega la pandemia. ¿Qué quiere decir sobre eso llega la pandemia? Déjenme darles algunos números. En los últimos 45 años el país estuvo 20 años en recesión. Para que nos demos una idea, alguien empezó a trabajar en el año 74 cuando tenía 18 años, hoy tiene 63, trabajó una punta de año, 45 años. Casi la mitad de su vida laboral transcurrió en recesión. Los únicos países que tuvieron más recesiones que Argentina en ese lapso son Libia y Venezuela empatada, pero después la lista se completa con Irán, Congo, Nicaragua y Haití. Ese es nuestro triste grupo de desempeño de varias décadas de economía. Hemos tenido crisis de todo tipo, ¿no? Rodrigazo, Tablita, crisis del tequila, la subprime, el fin de la convertibilidad, 2 hiperinflaciones, el default más grande de la historia del mundo y la estanflación durante 8 años, del 2011 al 2019. En el último medio siglo estuvimos creciendo a menos que la mitad del promedio del mundo. Eso quiere decir que Argentina tarda 111 años en duplicar el ingreso por habitante y en el mismo lapso de tiempo el resto del mundo lo sextuplicó. Lo sextuplicó. Esa es la velocidad diferente con la que crece el resto del mundo y con la que crecemos nosotros. Si nos vamos a lo más corto, el PBI de Argentina no crecía, desde el 2011 hasta el 2019, el PBI por habitante a fines del 2019 era el del 2006-2007. O sea, son 12 años y medio de un PBI por habitante estancado. Nos vamos más atrás, del año 74 al 90 el PBI de la Argentina cayó. 74 al 90 son 16 años, más 12 años y medio de los últimos, son 28 años y medio de los últimos 46, 45, en ciclos largos de estancamiento del PBI por habitante. Eso estructural y la coyuntura de no crecer se completa con lo que decía Ale, un déficit fiscal crónico que cuando llega la pandemia el resultado fiscal financiero de las provincias y de la nación en conjunto era de casi 5 puntos del PBI. Con un default, con lo cual impide que nos financiemos de otra manera, y con una inflación histórica elevada y con una cultura
de inflación en la Argentina que hace que la única herramienta que tenemos entrañe serios riesgos. Entonces es imposible en ese escenario no pensar que tenemos que coordinar cosas para marcar el futuro, para que esos riesgos no desborden, porque el virus que genera efectos sociales y reacciones económicas, sumado a la cuarentena, a la reacción de política económica, que también genera efectos sociales y efectos económicos, con la situación de base de la Argentina, genera que todas estas cosas puedan ser desbordadas en cualquier momento. Y la única tranquilidad que podemos brindar es que entendemos los problemas estructurales de la Argentina y lo que va a hacer la pandemia sobre eso. Para que nos demos una idea de qué quiere decir, qué es lo que va a hacer la pandemia sobre eso, cuando termine este año, el PBI por habitante va a ser el del año 1973. Mucho peor distribuido, 10 veces más pobreza, quizá rozando la mitad de la población, y con más del doble de desigualdad. Esa nueva pobreza es, nosotros construimos más allá de los defectos que señalaba bien Ale con respecto a la falta de datos. Nuestro es un estado, todos los estados de la Argentina se manejan con falta de datos. Hay estados que no saben ni cuántos empleados tienen. Hay estados que no saben ni siquiera si necesitan hacer obra hídrica, cuántos ingenieros expertos en el tema tienen. Entonces, tenemos un problema de la utilización de los datos en nuestro estado que es monumental. Sin eso no podemos saber si estamos resolviendo bien o mal las cuestiones. Nosotros tenemos construido un mega sistema de seguridad social, sobre el que me voy a referir después, que puede llegar a todos lados, pero que aún así, cuando trata de llegar a todos lados, poniendo plata que el Estado imprime, le cuesta. Ahora, en el medio, al que está en el medio, al profesional independiente, al autónomo, ese está absolutamente descuidado durante todo este tiempo por el Estado, porque paga más impuestos, pero recibe cada vez menos cosas, bienes y servicios, seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura, jubilaciones. Recibe menos a pesar de que paga más, y ahora que necesita, no sabe cómo recurrir al Estado, porque nunca lo hace, y el Estado no sabe cómo llegarle. Y esos van a ser los nuevos pobres, que implica un shock monumental en el estado de ánimo y cultural, que si otra vez no tenemos la calidad colectiva de señalar hacia dónde vamos a caminar en conjunto, se va a angustiar muchísimo más. Entonces, esa es la situación sobre la cual se monta la pandemia. Agrava el ámbito económico, agrava el ámbito social y agrava, por lo que estamos viendo ahora, la reacción política. Había atisbos de que la podíamos abordar de manera diferente, pero no. Lo que entendemos que tiene que ver con lo que decía bien Ale, de la importancia de lo institucional, y si quieren el tema de este encuentro, de este seminario, es que lo institucional es sumamente importante para encauzar el resto de las cuestiones. ¿Cómo vamos a discutir? ¿Sobre qué base de rigurosidad? ¿Con qué estado de ánimo? Si no, lo que empieza a pasar es que a medida que alguien cobra poder transitorio, ya sea por la pandemia o por una elección, o por cómo esa elección determinó la composición de las cámaras, empieza a creer que la mayoría es una razón y no un método. Como tengo mayoría, tengo razón. No, como tenés mayoría, como utilizamos ese método, tenés las posibilidades de zanjar algunas cuestiones a tu favor. No quiere decir que tenga razón, no quiere decir que el otro no pueda contribuir. Y menos si lo que querés hacer es avasallar la minoría. Las democracias no son eficientes. Si ustedes piensan en los mecanismos de pesos y contrapesos, en la necesidad de la transacción, eso hace que las democracias generen mecanismos redundantes, porque lo que hacen es tratar de evitar catástrofes, no ser lo más eficientes posible. Ahora, cuando eso, que es la base de la democracia, se rompe, hay un problema adicional. Yo a veces veo en el Senado, y seguramente le pasa a Alejandro en diputados, representantes de provincias donde esa institucionalidad y el avasallamiento de la mayoría está demostrado cabalmente dar clases de que se deben respetar las mayorías. Pero son representantes de provincias donde no se respetó la Constitución, donde se reformó la Constitución, donde a la minoría se la maltrata o se la persigue o los medios no funcionan y la justicia
no es imparcial. Y digo, bueno, esa no es una clase, hay poca legitimidad para dar clases sobre el respeto a las mayorías cuando el que está impartiendo la lección no respeta a las minorías en sus lugares. Entonces, el mecanismo es sumamente importante porque son las reglas del juego que nos damos para interactuar y decidir. Si rompemos esas reglas de juego, todo corre el riesgo de ser desbordado y todo corre el riesgo de ser abordado desde lo que decía recién Ale, el problema de el modo y del plazo con el que nos proponemos las cuestiones que tenemos que dirimir. Y si nosotros no podemos estar señalando estas cuestiones con un diagnóstico más profundo e interactuando de otra manera, muy difícil es transmitirle a una angustia generalizada que podemos encontrar una salida colectiva. Y yo creo que la grieta es endógena, es decir, la grieta es la grieta generada por el fracaso de nuestro Estado, y por eso es tan importante como Alejandro enfocaba la manera en que nuestro Estado debe tener prioridades, debe pensarse plazos y debe encontrar modos y bases sobre las cuales discutir. Yo creo que la grieta es el fracaso de nuestro Estado, por lo siguiente, que es, si uno mira el mapa electoral último, pero va crecientemente acercándose a eso, Argentina está partida entre aquellos que, por situación de base, tienen un pasar tan complejo que no llegan a pagar impuestos. No es que no pagan impuestos, no llegan a pagar impuestos. De hecho, necesitan la asistencia del Estado. Y aquellos que tienen que pagar impuestos porque llegan, pero pagan una fortuna. Sobre todo en virtud de la comparación con los bienes y servicios que reciben. ¿Por qué digo que esa es la base de la grieta? Por lo siguiente, porque ahí lo voy a seguir a Pablo Gerchunov. Pablo dice que la Argentina tiene dos equilibrios, el equilibrio, si querés, macroeconómico y el equilibrio social. El equilibrio social requiere más gasto público y un salario en dólares más alto, es decir, un tipo de cambio más bajo, un dólar más bajito. Eso para poder acomodar el equilibrio social. Pero el equilibrio macroeconómico, cada vez que nosotros producimos más, tenemos que importar más insumos. Entonces, una economía que se expande y crece, tanto para consumo como para producir, necesita más dólares. Y la única manera de generar más dólares y poder seguir manteniendo el crecimiento es exportando. Entonces, ¿qué pasa? El equilibrio macroeconómico, para poder generar esos dólares, requiere un tipo de cambio más alto y menos gasto público. Y esa tensión entre los dos, esa puja distributiva, esa cara de la moneda social que mira a un lado y el equilibrio macroeconómico que mira al otro, si solamente se miran con un ojo, como si fuéramos tuertos, de un solo lado de la grieta, con esa moneda encallada en el medio de la grieta, unos privilegian el equilibrio social y acumulan inconsistencias macro que derivan en crisis y después agravan la situación social. Y a veces la crisis ocurre en su mismo mandato o después, porque las crisis a veces son asintomáticas o son asincrónicas. Y el otro lado privilegia lo macroeconómico, pero no entiende cómo se va complicando la situación política y social hasta que lo desborda. Entonces, ¿por qué esa tensión en la Argentina es cada vez más grande? Mi tesis, sumada a esta postura de Pablo Gerchunov y de Martín Rapetti, es que lo que explica que esa tensión sea cada vez más grande entre los dos equilibrios es el fracaso de nuestro Estado. ¿Por qué? Porque un Estado que tiene cada vez más plata, pero que brinda cada vez menos cosas, quiere decir lo siguiente, quiere decir que para atender el equilibrio social necesita mucho más plata de lo que debería porque lo hace mal. Y al necesitar más plata de lo que debería, porque lo hace mal, lo que genera es muchos más impuestos que hacen más dificultoso para el que produce competir, salvo que el tipo de cambio sea mucho más alto. Pero ese tipo de cambio mucho más alto aleja el equilibrio social de nuevo. Entonces, es un problema de recursividad de un Estado que es cada vez peor. Y entonces tensiona más y nos hace parar en los dos lados de la grieta. Entonces, vuelvo a, necesitamos dialogar, ¿por qué? Porque necesitamos resolver lo que decía Alejandro. ¿Sobre qué reglas democráticas vamos a discutir? ¿Cómo reimaginamos nuestro Estado post-pandemia hoy? ¿Por qué hoy? Por lo que decía al principio, ya venía mal de hace medio siglo, y ahora se agrava. Ese Estado va a pesar más en la economía que antes. Va a tener más legitimidad para intervenir y redistribuir. Pero la pregunta es, ¿lo va a hacer para allanar el camino del crecimiento o lo va a hacer de la misma manera que lo estuvo haciendo hasta ahora?
con baja calidad de la discusión. Y ahí entran un montón de temas de oportunidades que se abran. Una, Alejandro está ahí, yo no estoy en esa comisión, a pesar de que es un tema que me desvela. Pero, por ejemplo, Argentina es un país que hizo en los últimos 25 años, pensemos lo siguiente, el principal mecanismo de redistribución de cualquier Estado moderno se llama sistema previsional. Hasta von Bismarck no había sistemas previsionales en el mundo. Entonces, cuando la gente terminaba su etapa laboral, se moría de hambre a menos que le asistiera a la familia. Nosotros tenemos un mecanismo que, como ya lleva más de un siglo, lo tenemos naturalizado, que es que los trabajadores de hoy aportan para que los que terminaron de trabajar puedan seguir consumiendo en virtud de lo que le aportaron al país. Eso es el 40% del gasto de cualquier Estado moderno, de cualquiera. Entonces, ¿cómo hace Argentina para pensar ese gasto? Vamos a revisar. En el año 94 lo privatizó. Yo era jubilado, Ale estaba trabajando, la plata de Ale venía a pagar mi jubilación, de golpe Ale ahorra en una FJP. Entonces, no está la plata para pagarme a mí. Entonces le pedimos la plata a las provincias, 15% que aportaran para lo que se llamaba costo de transición. En el año 2008 se reestatizó. ¿Le devolvimos la plata a las provincias? No. Vino la Corte en 2015 a decir que le devolvieran la plata a las provincias. En el medio la gastamos en 2 moratorias mal calibradas, sin una sola base de cálculo del futuro de lo que iban a costar y de cuán sustentable era el sistema. Además, sancionamos una movilidad previsional. Unos años después la cambiamos. Ahora la suspendimos. En el medio hicimos una reparación histórica. Y ahora estamos discutiendo qué hacer con el FGS. ¿Desde cuándo? Desde el año 94. ¿Cuántos años? 25. En 25 años hicimos lo que no hace ningún país del mundo con un sistema previsional. Alejandro decía, se discute qué vamos a implementar dentro de X años. España, una de las instituciones que tiene posterior a la Moncloa, pero en ese mismo espíritu, es el Consejo Actuarial de Estado. No se puede tocar el sistema previsional sin estar pensando a dónde va. Y eso pasa con casi todas las cuestiones en la Argentina. Y lamentablemente estamos discutiendo otra vez en virtud de la mayoría transitoria. Un ejemplo de esto es teletrabajo. Pero hay un montón de otras cuestiones. Pensemos que este Estado que falla, en todos los países del mundo el Estado va a tener más injerencia en la economía. En todos los países del mundo desarrollados va a tener más injerencia en lo lícito, porque lo ilícito es muy chico. Ahora, lo ilícito en las sociedades que son vulnerables, desiguales, empieza a ser cada vez más problemático y desafiante. Y si no construimos capacidades estatales y no trabajamos sobre lo lícito como corresponde, dando respuesta, lo ilícito, por ejemplo el narco, va a tener más espacio para crecer. Entonces tenemos, la verdad, una tarea por delante, en virtud del pasado y del presente, tan grande, que tenemos que empezar a encararla ya. ¿Por qué? Bueno, porque si no los chicos, claro que se quieren ir. Yo he dado charlas con el último libro por toda la Argentina y le preguntaba a los chicos, levante la mano el que tiene planes o intenciones de irse, entre el 40 y el 90%, dependiendo de la provincia y la universidad, se quieren ir. Y cuando uno les pregunta por qué, contestan, bueno, porque pienso que esto no va a cambiar, o porque tengo un plan de vida y puede ser que tenga que arrancar de más abajo en otro país, pero por lo menos nada me va a descarrilar que no tenga que ver con mis acciones. Y son dos sentimientos muy legítimos que yo creo que no podemos deshacerlos si no nos ven trabajando en conjunto, porque la grieta también lo que hace es generar el estado de ánimo de que no podemos resolver los problemas. Y dialogar con el otro, como han hecho ustedes, como hacen ustedes, no es ceder en la firmeza. Las ideas tienen algo fantástico, que si uno no las comparte, no se le contagian. Entonces, no hay un problema con dialogar. Y voy a cerrar con una cosa que también me preocupa sobre la dinámica política, que es que en Latinoamérica estamos viendo bronca antes de la pandemia. Había bronca en Colombia, había bronca en Ecuador, había bronca en Perú, había bronca en Chile. En la Argentina, como amanecía un nuevo periodo, una nueva administración, esa bronca, si quieren, estaba un poco
matizada o tapada. Pero ¿dónde fue la bronca en Latinoamérica? No se evaporó, está encerrada, está en cuarentena. Está tapada por las preocupaciones de la pandemia, pero tarde o temprano esa bronca emerge. Y la pregunta es si colectivamente, como clase política y dirigente, somos capaces de darle un curso positivo y un cauce a eso. Y eso tiene todo que ver con las reglas que mencionaba Alejandro y con el contenido. Y el contenido ni más ni menos que lo que él decía, es cuáles son las prioridades de nuestro Estado, cuál es la base sobre las cuales entendemos y diagnosticamos y podemos encontrar soluciones rigurosas para privilegiar y resolver las prioridades que tiene que tener nuestro Estado, y cuál es el mecanismo institucional por que nos damos esa discusión. Y creo sinceramente que en eso se juega mucho de lo que tenemos por delante, y por eso me alegra poder estar teniendo estas discusiones no solo en este seminario, sino con la calidad de dirigentes como es Alejandro. Gracias, Martín. Gracias por tu exposición, porque me han quedado algunas frases dando vuelta. Una histórica para nosotros, los de las ciencias económicas, esto de que lo que no se mide no se puede gestionar. Así que la verdad que eso ha sonado muy fuerte. Estamos ya abriendo la cuestión de las preguntas y estoy aquí tachando en mis apuntes, bien de universitario, que bueno, hablamos de productividad del Estado o eficiencia del Estado, uno de los primeros valientes que empezó a hablar de productividad del Estado. Alejandro también habló de eficiencia, hablamos de lo provisional, así que le hago una pregunta a los dos antes de que ya lleguen las primeras. ¿Se imaginan cómo va a ser el comportamiento de los consumidores en post-pandemia? ¿La gente querrá comprar lo mismo? ¿La gente tendrá las mismas prioridades? ¿Los mercados se comportarán de la misma manera? Alejandro y después Martín. Bueno, sin dudas ha habido cambios en los hábitos de consumo durante la pandemia, que algunos llegarán para quedarse y otros variarán según cómo sea la evolución de la economía, ¿no? Lo que sí veo es que, por ejemplo, como han crecido los reclamos, por ejemplo, con los servicios públicos, espero que de esto surja una conciencia mucho más fuerte de los derechos del consumo. De algún modo, acá tenemos en la política pública siempre una mirada muy centrada sobre los trabajadores y los productores, pero mucho menos centrada en los consumidores como hay en la política de otros países. Y el hecho de poder tener derecho a que todo salga, aunque sea un centavo menos, es algo que va cobrando más fuerza y me parece que puede estar fuertemente instalado en la conciencia del consumidor hacia adelante. Martín. Ale mencionó dos cosas en su exposición previa y en esta que para mí también son muy cercanas, porque de hecho soy autor de las dos leyes, una es de la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero la otra es la Ley de Defensa de la Competencia, que tiene que ver con algunas de las cuestiones que recién mencionaba Alejandro y que lamentablemente ningún gobierno las quiere implementar o las quiere utilizar como debería. Voy a ver, patrones de consumo. Creo que se cruzan muchas cosas. Primero, seguramente durante un tiempo va a haber imposibilidades de consumir cosas que antes se consumían. Un ejemplo es el turismo. Nosotros podemos pensar que el turismo es ahora, ¿sí? Bueno, mientras no haya vacuna, pero piensen ustedes lo siguiente, que es que solamente el 4% de las aerolíneas pueden sobrevivir cuando tienen una utilización de los aviones menor al 60%. Entonces, algunas rutas, y son además, las aerolíneas están enormemente endeudadas, porque compran los aviones con leasing. Entonces, ¿cuántas aerolíneas sobrevivirán? ¿Cómo será ese mercado? ¿Cuán fácil será viajar? No lo sabemos todavía, esa es la verdad. Entonces, hay imposibilidades de consumo, por un lado. Va a haber, ¿sí? Dependiendo de si la vacuna funciona, si no, si nos da tranquilidad, etc. Seguramente algunas cosas se postergarán durante un tiempo. Preguntémonos qué necesita cada uno de nosotros para juntarse con amigos en un bar a tomar cervezas. ¿Qué garantía de que la vacuna funciona? ¿Cuánto nos la dimos? Etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, aprendizajes sobre los patrones de consumo, que algunos pueden ser definitivos y otros no. ¿Qué quiero decir con aprendizaje? Yo creo, y hablo, uno hace mal en extrapolar su propia situación, ¿sí? Pero yo creo que a muchos de nosotros nos debe pasar que gastamos menos plata que antes. Y nos damos cuenta
cuánta plata gastamos en algunas cosas que anhelamos, salir a tomar un café, sentarnos en un lugar, pero cuánta plata gastamos en cosas que son al pedo, perdón que lo diga así. Esas que son al pedo o que son innecesarias, puede ser que sea un aprendizaje definitivo o que después la presión social de porque otro la tiene y la está haciendo vuelva. Somos animales gregarios, entonces no lo sabemos cómo va a funcionar. Yo, una de las cosas que reflexiono es que hay cosas en las que no quiero gastar plata porque me doy cuenta que no hace falta, pero después otras que son más de gusto, que ahora que la pandemia uno lo enfrenta con algunas cuestiones. Uno es la relativa impotencia del ser humano frente a algunas cuestiones, y la otra es la finitud. Entonces, algunos de nosotros pensamos por ahí que no queremos gastar en ninguna otra cosa, pero que algún gusto específico nos querremos dar. ¿Sobrevivirá ese patrón de consumo? ¿Se modificará? Y por último, creo que hay uno muy importante, que sería bueno que en la Argentina sobreviva, que es esta nueva normalidad de que estamos expuestos a este tipo de cosas, quizá haga que en el mundo haya más nivel de ahorro. Porque uno quiere poder pensar que si surge una eventualidad, esta es una muy grande, ¿sí? Pero que si estas eventualidades pueden transformarse no en la regla, pero en algo más asiduo, u otras eventualidades, uno quiere poder tener, si es que le es posible, porque obviamente hay un grueso de la población mundial que no puede esto, y un grueso de la Argentina que no puede, pero si uno puede tener un margen para ahorrar, quizá quiere consumir un poco menos estructuralmente. Gracias, Martín. Lo llevo a un tema que no tocamos y tengo una pregunta desde Mendoza. Le pregunto a Ale y después a Martín, ¿cómo ven el sistema de salud y esta relación Estado-sector privado, obras sociales, sindicales y estatales, prepagas y sector público de la salud que se puso en jaque en esta pandemia? Bueno, ¿Ale? si quieren arranco Sí. yo así. Dale, ¿Quieren que dale, arranque dale. hacen una y una? Dale. Argentina es un país que gasta mucho en salud. Tiene subsistemas de distinto tipo, tiene el subsistema privado, las obras sociales y el sistema público, pero es un país que cuando uno mira en el agregado gasta mucho en salud. Tenía un modelo de salud emblemático, ¿sí? Y el mejor de Latinoamérica por escándalo, pero mejor que el de Estados Unidos también, que es un sistema muy caro y muy desigual, y se ha ido erosionando. Ha tenido diversos problemas. Uno es la falta de prioridad y, como decía antes, de productividad del gasto público, que ha hecho que los hospitales públicos decayeran en su infraestructura y en sus recursos. Con las obras sociales ha pasado lo mismo, porque se han transformado más en un mecanismo prebendario y de fortaleza financiera de los gremios y cada vez menos en un servicio específico que se le quiere dar a una población que ojalá estuviera toda en situación formal y entonces estaría toda cubierta en salud, con algunas incompatibilidades en cuanto a ser el prestador del servicio y el garante del seguro de salud, que eso genera malos incentivos. Y sobre eso se ha montado un sistema privado, sobre esas falencias acumuladas. Ahora, por ejemplo, esta es una de las grandes discusiones. Estoy seguro de que el gobierno nacional, o los gobiernos en general, el Estado, va a tener que rescatar gran parte del sistema de salud. Eso le va a dar, en inglés, leverage, o capacidad o apalancamiento para transformarlo. ¿Cómo lo va a querer transformar? ¿Para cooptar aliados o para repensar el sistema de salud de la Argentina? Esa es una enorme discusión tan grande como la del sistema previsional. Porque Argentina gasta mucho, porque son los principales servicios públicos y porque no estamos teniendo una calidad de la atención en salud cada vez peor a pesar de que gastamos más. Entonces, si uno mira el sistema previsional, mira esto y las enseñanzas que nos debería dejar el ámbito tuyo, Víctor, que me gustaría después escucharte a vos, educación, ahí tenemos el grueso del gasto público para hacerlo más productivo y que le llegue más al ciudadano. Gracias, Martín. Ale. Sí, coincido con todo lo que está planteando Martín.
creo que cuando él dice pasa igual en el sistema previsional y pasa en otros sistemas dentro del Estado, es que nosotros hemos tenido un desarrollo de estos sistemas más por cuestiones históricas que porque en un momento nos hayamos sentado a pensar y decir esta es la mejor forma que tenemos de diseñar el sistema. Y el resultado de eso es que, por ejemplo, en el ámbito de la salud nosotros tenemos una enorme fragmentación, esto que él decía, ¿no? Por un lado obras sociales sindicales, por el otro lado las prepagas, por el otro lado el gasto directo que hace el gobierno federal, por otra parte el gasto directo y administración de los hospitales que hacen las provincias, y toda esta fragmentación en general lleva a mucha ineficiencia y también mucho aumento en los costos de administración. Entonces, una crisis como la que tenemos actual, donde obviamente hay una presión mucho más importante sobre los recursos de salud, debe ser también una oportunidad para discutir la reorganización de ese sistema, el cual en principio yo diría que debe ir hacia una consolidación de sus recursos. Te perdimos en el audio, Víctor, no sé si... Yo a Ale lo escucho bien, pero vos, Víctor, no, ¿eh? Seré yo entonces. Sí, a No, Víctor no. no lo escucho. ¿Lo escuchás a él o soy solo yo? ¿Hay alguien más administrando como para reemplazarte en las preguntas si no? Nos toca hacer monólogo ahora sin preguntas. Ahí estamos, ahí me escuchan. Ay, sí, perfecto. No, el monopolio del moderador todavía no tiene mercado. Así que, claro. No, comentarte, Martín, de que había leído declaraciones tuyas en Infobae de los últimos días, donde hablabas de ventajas y desventajas de la pandemia. Y acá un fanático tuyo dice que te manda saludos, que le gusta escucharte mucho y que te pregunta si qué modelo productivo de la Argentina nos llevaría a una salida o a una ventaja en esta pandemia mundial y local. Algunas cuestiones que Argentina trae de hace mucho tiempo y que no puede terminar de plasmar, pero yo creo que no las puede plasmar. Déjame empezar por otro lugar. Nosotros pensamos que los estados no compiten, porque yo no me puedo jubilar con el régimen alemán, ni ir a educarme o atenderme en salud en Noruega, o tomarme el AVE a Sevilla. Tengo que usar el Mitre, tengo que jubilarme por ANSES y tengo que atenderme en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Ahora eso es mentira, los estados compiten, ya no compiten yendo a la guerra anexando territorios, compiten a través de las cosas que se producen. Cada vez que alguien produce, está exportando el Estado nuestro, está exportando a nuestra clase política, está exportando nuestras regulaciones, está exportando nuestras leyes, la productividad o improductividad de los congresos, el sindicalismo, eso es lo que está exportando. Entonces, así como el empresario está compitiendo, para facilitar su competencia, nosotros tenemos que estar compitiendo indirectamente a través de ellos, pero tenemos que estar diciendo, nosotros tenemos que mejorar más rápido que los políticos de Corea. Y los sindicalistas que los sindicalistas de España o de Alemania. Y los diputados, eso es lo que tendríamos que estar pensando. Si el Estado es lo que pierde la carrera de la competitividad con otros países, le pasa lo que le pasa a la Argentina, que se va estancando secularmente porque ese Estado no se puede exportar, no se puede competir con ese Estado, entonces no se puede producir. Entonces, no por nada, los únicos 2 periodos de crecimiento que marqué en este declive de 50 años son principios de los 90, con virtudes y defectos, pero un canta abajo de modernización del Estado, y 2003-2008 con un tipo de cambio tan alto que se podía exportar cualquier cosa. Si no, es muy difícil crecer. Entonces, lo primero que digo es, la tarea que hagamos sobre eso es lo que determina cuál va a ser nuestro perfil productivo, porque si nosotros liberamos a todos los sectores de tener un Estado que es más caro y peor a medida que pasa el tiempo que el de otros países, muchos sectores que hoy no nos imaginamos van a surgir. Ahora, temas estructurales de la Argentina que la pandemia nos debería hacer repensar. Tenemos una muy mala distribución demográfica. Esta es una crisis de ciudades y de servicios cara a cara. Es un momento para pensar cómo descentralizar la Argentina. Va a requerir
privilegiar determinado tipo de inversión en infraestructura, particularmente en la infraestructura digital, pero también otras, para saber que uno puede ir y viajar a los centros urbanos cuando lo necesita y vivir en otro lugar. Ahora, eso requiere no solamente la inversión en infraestructura y alentarlo proactivamente, sino una ley de teletrabajo que es distinta a la que acabamos de sancionar. Y terminar de garantizar la ley de economía de conocimiento, que es una ley que da divisas, porque se exporta mucho, valor agregado, es federal y genera consumo local porque alguien puede trabajar en otro lugar, exportar o producir, y además es un sector que aumenta la productividad transversal de otros sectores. Bueno, esa ley de economía de conocimiento está trabada porque el kirchnerismo no la quiere sacar en el Senado. Ya tiene media sanción de diputados y fue un proyecto del Poder Ejecutivo que modificó la ley anterior. Está trabada porque el kirchnerismo no la quiere tratar. ¿Por qué? Aparentemente porque quiere castigar más a empresas grandes. Pero no la sacan. Entonces, ahí tenemos repensar lo demográfico, repensar todo esto que acelera la mutación hacia lo digital. ¿Cómo se monta la Argentina sobre eso? Segundo, o tercero, lo agroindustrial, la industria de los alimentos, donde hay que agregar valor, que lo venimos repitiendo, ahora yo voy a decir por qué creo que nos está costando tanto, pero se ve que en este mundo, donde declina lo productivo y los commodities industriales caen, los commodities agroalimentarios no. Y van a estar en demanda mañana. Ahora, ¿por qué no podemos agregarle valor? Que es lo que repetimos. Bueno, porque agregar valor requiere dos cosas. Enterrar plata y tiempo. Porque una cosa es exportar un commodity y otra cosa es exportar algo que tiene 7 etapas distintas de producción, que tengo que hacer marketing, encontrar distribuidores, saltar barreras comerciales, producir. Entonces necesito financiar y tiempo que madure. Y como decía un premio Nobel de Economía, invertir a largo plazo es entregar un rehén. Y cuando el país es tan volátil, el rehén te lo ejecutan siempre. Entonces es muy difícil pensar en agregar valor si no tenemos ni recursos, financiamiento, ni tiempo de estabilidad para que esas inversiones maduren. Gracias, Martín. Una pregunta para Alejandro y le pido a Martín una reflexión. Te mandan saludos, Ale, te dicen que excelente tu cuestión legislativa y te preguntan qué impresión tenés sobre la agenda legislativa, si avisorás algún tipo de proyecto de ley de educación superior. Sumo después para Martín en esta misma pregunta para saber su impresión sobre el tema. Bueno, ahora estamos viendo cómo reactivar la agenda legislativa, ¿no? En diputados, como sabés, tenemos una traba, una discusión sobre el tema de la reforma judicial y de qué modo se trata y a quiénes se convoca para poder discutirlo. Y hoy estrictamente ha vencido nuestro protocolo de funcionamiento remoto, así que no tenemos sesiones hasta que haya acuerdos. Los acuerdos sí se van produciendo sobre leyes que hay de consenso. Hoy entró un proyecto, como te decía, que hay que discutir. Hay temas pendientes que tenemos para resolver, como es claramente lo de la emergencia turística, por ejemplo. Y sí hay muchos planteos, y esto comprende a la educación superior también, y en verdad a todos los niveles, sobre la situación que ha ocurrido en pandemia con la educación, que por un lado nosotros hemos tenido acceso a lo virtual, estamos teniendo este tipo de webinars y cantidad de reuniones por Zoom con muchísimas oportunidades de acceso a la educación superior y que hay educación a distancia brindada por las universidades y cursos y maestrías y demás para hacer, pero también a la par de eso hay una brecha digital muy importante, hay problemas de conectividad en nuestro país. El acceso a esa educación no es igualitario para todos y entonces tenemos acá un desafío de establecer la infraestructura adecuada para poder tener el acceso a la educación, de hacer que todos los recursos puedan llegar a la población en su conjunto. Este es un problema que no es único de Argentina. Hoy de hecho firmamos junto a parlamentarios de otros países una carta para el G20 y para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La recibió inclusive el enviado especial para la educación de Naciones Unidas, que es Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido. Es decir, este es un tema que se está discutiendo mundialmente, de cómo
aseguramos igualdad en el acceso a la educación en la pandemia y tras la pandemia. Así que estoy seguro de que, si bien no hay un proyecto concreto hoy, va a ser parte de la discusión hacia el futuro en el Congreso, y sobre todo en lo que respecta a las plataformas de educación digital para la educación superior. Martín, tu impresión sobre una futura ley de educación superior, ¿estará en agenda? ¿Qué impresión tenés? Mira, hasta ahora lo único que hemos hecho en materia educativa, y es curioso, es modificar transitoriamente la capacidad para enseñar telemáticamente, pero lo hemos modificado transitoriamente. ¿Sí? Estoy hablando no de educación superior, sino de educación en general. Y lo otro que se ha discutido es, en la ampliación presupuestaria, cuán importante iba a ser, cuán prioritario parecía con la nueva ampliación presupuestaria el presupuesto de las universidades. Y la verdad que las dos discusiones han dejado sabor a muy poco, por no decir un sabor amargo. Teníamos la oportunidad de pensar lo telemático para el sistema educativo de una manera un poco más permanente, y solo lo hemos hecho transitoriamente, y teníamos la posibilidad de dar una señal de cuán importante era en estos tiempos, en donde las universidades no solamente tienen que lidiar con nuevas maneras de enseñar, sino que al mismo tiempo tienen más actividad por afuera de lo académico, a veces directamente asociada a la pandemia, laboratorios, hospitales universitarios, en otros casos para becas, en otros casos para extensión, y sin embargo esa discusión no se dio como corresponde. Entonces yo estoy viendo, ojalá empezáramos a caminar en esa dirección, pero estoy viendo lo siguiente, no sé cómo es la experiencia en diputados exactamente, pero en el Senado no hay ningún tema importante que amerite una discusión, que traiga la oposición que el oficialismo quiera tratar. Ni uno. Ni uno. Solamente tratan un tema que trajo el oficialismo cuando ellos tienen un proyecto parecido y entonces los quieren subsumir en uno. Si no, la agenda de una gran parte de la sociedad no está siendo considerada. Y a mí me parece que ahí hay desde temas chiquitos que tienen que ver con la sanitaria dentro de la pandemia, hay profesiones que hoy tienen más gastos para seguir brindando atención sanitaria que no está reconocido por el sistema de salud. Piensen ustedes en cómo se tiene que cuidar un odontólogo para hacer una extracción. No se lo reconocen las obras sociales ni las prepagas. Piensen ustedes en cosas que vamos a necesitar. Tendremos que estar pensando un mecanismo de ley de concursos y quiebras diferente, más rápido. No veo que lo estemos pensando como corresponde. Piensen ustedes lo que decíamos antes del sistema previsional, o lo educativo, que tendríamos que estar pensando ya. Nosotros ahora los docentes se ven confrontados con una situación nueva y vimos que no avanzamos nada en preparar el terreno para que tengan más herramientas para esto, pero esto es una norma general. Cuando se descentralizó la educación a las provincias y cuando desordenamos el sistema de formación docente, multiplicando por todos lados, auspiciados de distinto tipo los institutos de formación docente, hemos generado una heterogeneidad y un desorden en el sistema monumental. Entonces ahí tampoco estamos teniendo una discusión. Y creo que hay otra discusión que falta, que es, yo decía antes, somos un país que está recurriendo a la emisión y tiene memoria inflacionaria. Y Ale decía, y un desorden fiscal de hace mucho tiempo. Yo no veo una sola discusión sobre cómo redistribuir la manera en que está gastando el Estado. Y uno de los temas que surgió, por ejemplo, fueron las jubilaciones de privilegio. Y cuando se trató el proyecto del oficialismo, no se trató porque las querían reformar, se trató porque cuando se congeló en la ley de emergencia, se congelaron las jubilaciones, en diputados trataron de excluir a las jubilaciones de privilegio del congelamiento. Y entonces después mandaron un proyecto, pero ese proyecto no modificó nada, entonces vemos las noticias sobre eso. Entonces vos me preguntás, ley de educación superior, ojalá entremos en el estado de ánimo en que estas cuestiones medulares de la Argentina, el sistema provisional, el sistema de salud, la educación superior, la educación en general, cómo transitamos el problema de las empresas que se van a caer, ley de concursos y quiebras, cómo cuidar a aquellos que están trabajando en
en el tema sanitario. Ojalá tuviéramos un estado de ánimo para abordar estas cuestiones. Lo veo lejos todavía. Lo veo lejos por esta dinámica de la imposición de la mayoría como una razón y no como un método. Bueno, gracias Martín, gracias Ale. Creo que iniciamos el debate hablando de institucionalidad y economía y, como decía Martín recién, terminamos hablando de salud, de educación, de justicia, también de economía. Tenía una máxima de Martín Lustó que era: tenemos que dialogar para ponernos de acuerdo incluso en lo que no estamos de acuerdo. Esa fue una frase, una máxima que hubo durante varios meses. Hoy me llevo dos más que me gustaron mucho. Una es la de las ideas que no se comparten, no se contagian. Así que si escuchan, es de acá de San Luis. Y la verdad que como reflexión final, quiero nuevamente agradecerle al profesor Ale Cacase de aquí de la universidad, hoy diputado nacional, y a Martín, de que son dos legisladores que además de interesarse en el qué temas, ahondan y mucho y muy bien en el cómo. El qué casi se consigue como una encuesta, ¿no? Los temas que a nosotros nos interesan casi los tenemos a mano con una encuesta. Ahora el cómo, hay que buscar la gestión, hay que buscar los datos, hay que estudiar el tema, hay que consultar, hay que dialogar, hay que enriquecer. Y creo que eso como país nos falta. Y la verdad que dijiste, Martín, hace un par de días de que quizás no bastaba con poner de pie la Argentina, sino empezar a ver cómo miramos hacia dónde vamos como país. Así que me parece que esto de que son dos legisladores que tratan de estudiar el cómo hace que haya sido muy linda y muy alentadora la charla. Así que agradecerles a ustedes. Ale, gracias. Martín, muchísimas gracias. Como universidad les decimos un gracias enorme y ojalá pronto nos podamos ver presencialmente, tanto a vos, Ale, que regreses a la provincia, y Martín, que nos puedas visitar para presentar tu libro y para poder saludarnos personalmente. Así que muchísimas gracias a todos. Un gusto enorme y muchas gracias a ustedes. Gracias, Víctor, y a todos. Muchas gracias, Ale. Bueno, decirles a todos que muchísimas gracias. Hemos terminado este episodio número 12 y el episodio número 13, que es el final de este ciclo, después de casi 3 meses, será el día 27, jueves 27 a las 18 horas, y estaremos charlando en este episodio 13 de la gestión pública en pandemia, y cerraremos este webinar UNSL Dialoga con el gobernador de la provincia de invitados para el próximo jueves, y un abrazo grande, un saludo para todos y que tengan muy buen día.